cuenta de mí. 11:05 de la mañana y nos encontramos aquí nuevamente en la 98.3 en Radio Vive con este fresquito, una mañana de lunes fresquito, pero ya llegó ella. ¿Y quién es ella? La columnista de todos los lunes. ¿Cómo estás? Buen día, Lorena Lerda. Buen día, me encantó la presentación. Me hizo reír, bueno, buenísimo. Acá estamos con un temita nuevo para tratar este lunes. Así es, el tema que nos trajiste para hoy es la resiliencia dentro de las empresas. Sí, hoy no te tocó la parte personal, que muy bien. Te encanta esa parte personal. Me pongo un toque nerviosa, un tanto nerviosa con eso. Ah, me parece que no, que te gusta preguntar, me encanta eso. Bueno, hablaste justamente de persona y cada vez que hablamos de resiliencia hablamos de persona, ¿sí? De una persona individual. Pero ¿cómo se da esto dentro de las empresas? Claro, bueno, como bien decías vos, siempre hablamos de las personas cuando hablamos de resiliencia, pero lo más importante antes de aclarar eso es que retomemos un poquito el concepto de lo que es la resiliencia, bien. ¿Sí? Es la capacidad de hacer frente a las situaciones difíciles que se nos presentan, logrando transformar ese obstáculo con un efecto potenciador para que salgamos fortalecidos de esa situación y que aprendamos obviamente de esa situación, así podemos superarnos. Entonces, eso se puede llevar a las personas individualmente y también se puede llevar dentro de la empresa. Y vos me vas a decir, suponte, ¿cómo dentro de la empresa? ¿No es así? Así es. Bien. Adentro de la empresa a veces existen obstáculos, existen problemas y en los tiempos actuales necesitamos subirnos al ritmo actual, a las nuevas formas, a las nuevas disciplinas que hay y esos obstáculos se pueden presentar, por ejemplo, en la baja de la productividad, que puede venir también por una baja de rendimiento, una baja de motivación en cuanto al personal. También pueden existir conflictos o problemas en lo que es la comunicación, que puede ser ascendente, descendente o entre las partes, entre los pares también. Y una de las relaciones interpersonales también pueden existir a veces conflictos dentro de las personas, entre las personas y entre las áreas. Y también un tema muy importante es cuando la disciplina a veces no está bien determinada o deja de ser. Entonces es importante que estos problemas la empresa tenga ese proceso de resiliencia para que pueda seguir andando. Hay un estudio hecho en Argentina que, hablando de la disciplina, ¿no?, que hay un 40% de ausencia los días lunes en el trabajo. Y eso llama poderosamente la atención. Yo me atrevería a decir que puede que también ese porcentaje vaya para los sábados a la mañana cuando, bueno, hay comercios que sí abren los sábados a la mañana. Sí, hay empresas que también trabajan los sábados a la mañana y que por ahí, bueno, es muy dificultoso que lleguen los empleados, ¿no? A horario, por lo menos. Por eso. Entonces, hay un montón de tips que hacen que, digamos, vamos a tener que lograr una transformación dentro de la organización. Ya te digo, no importa el tamaño, sea una empresa grande, sea un negocio chico, no importa. A veces es necesario que ese proceso de transformación ocurra. Y nosotros, cuando hablamos de empresas, siempre hablamos de que en este proceso de transformación, todo lo que es la estructura piramidal va a dejar de ser o está ya dejando de ser para transformarse en la estructura lineal, donde todos trabajan en un sentido de cooperación. Bien. Ahí dentro, discúlpame que hay algo que no entendí, dentro de lo que tiene que ver con los empleados, porque si bien esta estructura piramidal tiene alguien en su cima que dirige y da directivas, obviamente, al resto de las personas, siempre tiene que haber alguien que dirija. Siempre está el jefe, por supuesto, los subjefes o los subgerentes, está el líder de cada grupo. Así es. Pero esa estructura empezó a bajar
para formarse en lineal en el sentido de la cooperación. Todos pueden aportar ideas, todos pueden aportar a la solución de problemas, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, se me había escapado esa parte. Está bien, vos pregúntame todo, está bien. Y bueno, como te decía, ese proceso no es que en la empresa tradicional todavía cuesta un poquito. Cuesta un poquito porque, bueno, ya te decía recién, son las nuevas formas, pero en este cuesta un poquito, no le vamos a echar la responsabilidad o, entre comillas, la culpa a lo que es el jefe solamente, ¿no? Es una cuestión de cambio de mentalidad global. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en este proceso de transformación, los jefes tienden a tener cierto miedo a la hora de empezar con este nuevo sistema de estructura, porque tal vez temen a perder el poder, a perder la autoridad. Y en el caso del empleado, que ahí es algo que me gusta recalcar, en el caso del empleado tal vez empiezan a también existen esas falencias porque empiezan a tener, por ejemplo, permisos adjudicados, porque total ahora todos colaboramos, libertinaje de acción, por ejemplo, y ellos mismos desdibujan sin querer, porque todavía no está empapado, no está tatuado en la mente de este cambio. Se empieza a desdibujar la figura de lo que es el jefe, y entonces yo hago lo que quiero, y eso tampoco está bueno. Claro, hay una delgada línea entre una cosa y la otra. Por eso se tiene que dar, es como te decía, un proceso de a poquito adquiriendo hábitos, pero sobre todo encontrando el equilibrio. Y ahí donde encontramos el equilibrio, sí podemos decir que estamos ya dentro de lo que es un proceso de resiliencia. Bien. Entonces, bueno, es un proceso muy importante dentro de la empresa, entonces. ¿Pero por qué es importante, entonces? Justamente, es importante porque, más que por qué, yo te diría, ¿para qué? ¿Para qué? Para no quedarte, porque necesitas subirte al mundo actual, ¿sí? Y, a ver, necesitamos hacer este proceso porque las empresas necesitan sobreponerse a las crisis actuales. Hoy en día estamos en un constante cambio permanentemente y encima muy fluctuante. Incrementar la confianza tanto en cada uno de los integrantes y también en lo que es el proceso y sus capacidades como organización. En potenciar las habilidades y las fortalezas de cada uno de los individuos, porque dentro de la empresa, si esas fortalezas y esas debilidades se van achicando, las fortalezas se agrandan y las debilidades se van achicando, obviamente que se van a potenciar cada uno de los individuos y van a poder aportar desde una perspectiva diferente. Y también genera muchas oportunidades de crecimiento porque ayudan también a lo que es la resolución de conflictos, a nuevos aprendizajes, a lo que es el aporte de ideas y sobre todo al autocontrol, porque cuando hacemos este proceso de resiliencia vamos a tener que trabajar sobre el grupo y también sobre cada uno. Entonces se gestiona también el autocontrol para que estos problemas de comunicación, por ejemplo, que te decía recién, o de distintos tipos de habilidades que no hagan el conocimiento en sí, y que son las habilidades blandas que siempre nombro, entonces las personas empiezan a entrenarse con eso y así empiezan a fluir de una manera diferente. Bueno, hablabas de algo muy interesante que tiene que ver con el crecimiento dentro de la misma empresa o organización, ¿no? Qué interesante esto de que todos puedan aportar su granito de arena, porque hay gente que a lo mejor nunca llegó a tener un título universitario o nunca pudo terminar sus estudios terciarios por X motivos. Sabemos que pasan un montón de cosas en la vida que por ahí no podemos manejarlas, pero que tienen una capacidad absoluta para resolver un montón de problemas y para generar nuevas situaciones de trabajo, por ejemplo. Tal cual. Entonces esto es muy interesante que se dé esta comunicación lineal. No era comunicación, sí, dijiste otra palabra. Es como esta formación lineal, esta estructura lineal, para que estas personas que tienen tanta capacidad, que a lo mejor están en el último escalón,
puedan comenzar a subir. Eso también hace la autoestima de la persona. Tal cual, por eso hace la autoestima de la persona. Acordémonos que la autoestima no solamente pasa por el querernos, sino por mi capacidad de hacer cosas, y eso también hace que nos fortalezcamos. Justamente existen diferentes áreas para determinar el valor de la resiliencia dentro de la organización, y lo que vos me estás diciendo me trae a colación porque justamente esas dos áreas están relacionadas con las personas. Una de ellas es el desarrollo individual, que es lo que me estabas diciendo, que me pareció fantástico. Me adelanté. Te adelantaste, pero quiere decir que estás comprometida con esto que me encanta. No, es algo que a uno le llega, por lo menos que a mí me interesa, más porque, bueno, yo conozco muchísima gente que no tiene títulos, pero sí tiene estudios y nunca llegó por cosas, y que tienen una capacidad terrible. Exactamente, tienen mucha capacidad. Hoy por hoy, a veces todos presentamos nuestros currículum cuando vamos a determinado lugar, pero no solamente alcanza eso. A veces importan también las habilidades que cada una de las personas tiene, que son este tipo de habilidades que te comentaba, y lo importante de todo esto es que también exista el equilibrio, tanto cuando uno toma al empleado, a la persona que me va a colaborar, que tenga un equilibrio entre el conocimiento y estas habilidades. Y también en cuanto yo como empresa, capacitar en cuanto a conocimientos, pero no olvidar que, lo digo por el coaching, pero lo digo por todas las áreas, porque hay un montón de situaciones que se pueden incorporar. Incorporar también la capacitación de las habilidades blandas, porque por hoy son muy necesarias. A veces podemos gestionar un montón de cosas, pero si te falta ese tacto, esa cortesía, esa amabilidad para llegar al otro, los negocios a veces no se cierran. Como te decía, el desarrollo individual es uno de las partes importantes dentro de lo que es la resiliencia dentro de la organización, porque estimula la responsabilidad del trabajador, su sentido de identidad. El sentido de identidad tiene que ver con el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este lugar, me pongo la camiseta, voy al frente, trabajo con todas las ganas por esto. Su flexibilidad, la flexibilidad es muy importante a la hora de introducir cambios, y que esos cambios no generen esas movilizaciones que hacen mucho ruido, sino la flexibilidad de adaptarse al cambio y de adaptarse a los nuevos roles, a las nuevas situaciones también que se presentan. Y todo lo que haga a su autoconfianza, que es lo que vos me estabas diciendo en cuanto a lo que es la autoestima, ¿sí? Y el otro punto que también tiene que ver con las personas es el desarrollo interpersonal. Refuerza todo lo que son los procesos de sinergia. Por ejemplo, el proceso de sinergia entre dos personas, o el proceso de sinergia entre las distintas áreas cuando se trata de una empresa grande. Entonces, bueno, ahí no se trabaja sobre el grupo en conjuntos, pero sí se trabaja sobre pequeños grupos individuales, y después eso se va logrando de un área a la otra, que fluya todo lo que es la comunicación, todo lo que es el trabajo, y todo sea obviamente más eficaz y más eficiente, por supuesto. Bien. Promueve la participación, el diálogo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones, porque cada uno aporta a lo que es el problema. Cada uno aporta las ideas, cada uno aporta a ver de qué otra forma podemos solucionar esto que nos está pasando. Y eso es muy potenciador, por eso hablaba de lo que es transformar el obstáculo con un efecto potenciador. Bien, bueno, entonces, ¿qué es necesario de revisar dentro de la organización para llevar a cabo estas transformaciones tan importantes como las que estabas hablando? Necesitamos revisar lisa y llanamente el factor humano con el que tenemos, el capital humano que nosotros tenemos. Entonces, si el capital humano que nosotros tenemos no cuenta con esta serie de capacidades, habilidades y talentos, obviamente necesitamos
capacitarlos, pero capacitarlos no significa que venga una persona, los capacite y mañana seguimos haciendo todo igual. Se necesita la capacitación, el entrenamiento a través del coaching, por ejemplo, la capacitación, el entrenamiento y el seguimiento para que las cosas ocurran, porque los cambios realmente se deben realizar de a poco y estableciendo pequeños hábitos en cada uno de ellos y también por bloques de sectores. Y incluso también ese proceso de capacitación está muy bueno que también lo hagan los jefes. Bien. Y por otro lado, también si contamos y revisamos el factor humano que tenemos, el capital humano que tenemos y advertimos que, bueno, sí, tienen sus capacidades, las tienen elevadas, están trabajando bien, bueno, pero si vemos desniveles, también necesitamos una capacitación para llevarlos a todos al mismo nivel, para que la empresa no tenga esa variación fluctuante ante determinadas situaciones. Y ahí también se va logrando el equilibrio, pero es importante que entendamos que se trata de un proceso. Estas no son cosas que se hacen de la noche a la mañana. Bien, sí, llevan tiempo. Claro, son un proceso. Las capacitaciones son, bueno, no sé cómo las recomendarías vos, Lorena, si mensuales, semanales. En los que yo he trabajado, bueno, según también la necesidad que tenga ese grupo humano. Primero se escucha, supongo que no todos tienen las mismas necesidades. Primero se escucha, por supuesto, siempre se trabaja en función de tu cliente, ¿no? Pero está bueno que se largue una capacitación disparadora para ver, porque a lo mejor la persona con la cual vos tratás y te dice, mira, pasa esto y esto y esto, está bien, son las pautas que están necesitando mejorar, pero cuando vos hablas con el grupo hay muchas otras cosas más. Entonces está bueno hacer una capacitación disparadora y después sí trabajar con procesos de coaching dentro de la empresa, que pueden, no hace falta que uno esté todos los días con eso, pero sí es necesario realizar un seguimiento de cada uno de ellos. A veces hay personas que necesitan coaching individual, no todas, quiere decir que le vamos a hacer 3, 4 sesiones de coaching a cada uno, sino simplemente a los que vamos necesitando. Una, por supuesto, para detectar cuál es la motivación, cuáles son sus intereses, conocer qué es lo que le está pasando en este día a día, y después sí se trabaja sobre el coaching de equipos, por supuesto. Bueno, así que detectan estas áreas en el capital humano, o en realidad, ¿cuáles serían las áreas a detectar en los capitales humanos? Mira, hay muchas y yo te traje algunas para que las podamos ver y las comentemos. Por ejemplo, bueno, lo que te decía al comienzo, que es muy importante, la disciplina. La disciplina no solamente tiene que ver con que cumplo con mi horario, sí, y me voy, sino tiene que ver con la capacidad que el ser humano tiene, la capacidad de desaprender y de aprender cosas nuevas. Eso es importante porque a veces venimos con la estructura mental ya condicionada, y yo siempre lo hice así y siempre me fue bien, no sé por qué ahora no me funciona. Bueno, entonces necesitamos desaprender para incorporar nuevos conocimientos desde otro lugar. Y esas personas que contemplan que tienen esta habilidad, esta disciplina, tienen la capacidad de reinventarse todo el tiempo y tienen un espíritu de aprender todo el tiempo, tienen esas ganas de aprender. Entonces vos los detectás muy fácilmente. Otra, que las personas que están formando nuestro equipo también está bueno que sean personas curiosas en el buen sentido. No solamente, la persona curiosa no solamente se queda en su quintita, por ejemplo en su departamento, en lo que tiene que hacer o en su escritorio, sino que está atento y está sabiendo, por ejemplo, qué haces vos allá, qué hace el otro allá, cómo se realiza esa tarea, el qué, el cómo, el cuándo. Entonces esa persona también indirectamente se está preparando, va más allá de lo que va el resto. Entonces, cuando tienen que hacer un movimiento, un cambio de gestión, está preparado de antemano sin necesidad de que alguien le esté diciendo, ya te vamos a preparar para, suponte, cambiar de sector. Bien.
Eso facilita muchísimo las cosas. Sí, mucho, porque por lo menos necesitas una semana de alguien que te esté guiando para conocer cómo se hace a fondo la tarea. Exactamente. Tareas. Entonces ahí es un tiempo valioso el de enseñar, pero si la persona ya algo de conocimiento tiene, se hace mucho más permeable, entonces es más productivo el tiempo que nosotros estamos empleando ahí. Bien, la capacidad de análisis. Las personas tienen que tener una capacidad de análisis y es aquel que encuentra, por ejemplo, áreas de mejoras o ve oportunidades donde nadie las ve, las investiga y las analiza. Entonces, esas personas que son proactivas son muy importantes de tenerlas dentro de lo que es el grupo. También está el generador de ideas, como te decía recién, que está bueno que cada uno aporte ideas. La persona generadora de ideas, vos lo vas a notar porque es una persona muy observadora, genera obviamente ideas dentro de la organización y tiene la habilidad de, cuando encuentra errores, transformarlos en oportunidades. A lo mejor nos reunimos todos de manera lineal para ver cómo tenemos que resolver esto, y esa persona no va a estar machacando que bueno, no podemos salir de esta situación. No, genera de ese error, de ese problema que ocurrió, una oportunidad para ir adelante. Bueno, la flexibilidad que te había nombrado también, en este caso la persona que es flexible también tiene muy desarrollada la escucha y ve desde distintos enfoques, y eso es muy importante. Entonces colabora con sus pares porque está involucrado en lo que es todo lo que son las áreas, y está siempre también aprendiendo. Vos fíjate que ya en varios ítems te he dicho que están aprendiendo. Así es. No es desde la curiosidad que se involucran, sino simplemente desde la curiosidad que nosotros banalmente decimos, ¿no? Sino de la curiosidad de querer ir por más, de querer aprender. El entusiasmo, bueno, cuando es fundamental. Claro, cuando vos ves una persona entusiasmada, vos decís, lo quiero para mi equipo. Entonces, bueno, obviamente que es la persona que hace más de lo que se le pide, ¿no? Que solamente cumple este rol y nada más. Sale de lo habitual y le gusta mucho iniciar proyectos, tirar esas ideas, pero ser partícipes en lo que es la construcción de esas ideas. Y hace muchos consensos con las distintas partes del equipo, por lo tanto se transforma también en motivador del equipo, porque imagínate, está entusiasmado, lo vamos a decir así nomás, pero es como que tira buena energía, buena onda para que todo el mundo se prenda y trabaje desde un lugar diferente. Y hay uno más, que es la humildad. La humildad es algo muy importante dentro de la organización y es donde se mueven por todos los grupos de personas. Es el ser humano que se mueve por todos los grupos de personas y se relaciona con una mirada de igual a igual, ni desde arriba ni desde abajo. Entonces eso hace que también tenga una gran empatía, se genere mucha confianza, pero sobre todo esa persona tiene mucha confianza en sí misma porque no necesita ponerse arriba de nadie para ser respetado ni gestionar cosas. Así es, interesante. Y bueno, y volviendo un poquito a lo que decías antes, de lo que tiene que ver con estar siempre atento, de ser curioso, yo una vez, hace muchos años, charlando con una persona que ya tenía muchos más años que yo, y por ende un poco más de experiencia, yo era muy chica, y él me decía que eso de, bueno, hay personas que van y cumplen a rajatabla un horario, porque total a ellos si se quedan 5 o 10 minutos más, nadie se los retribuye, nadie nada, digamos, como que los dueños de la empresa solo buscan llevar agua por sus molinos, así, simple y sencillamente eran las palabras que él me decía. Pero que en realidad deberían, los trabajadores, los empleados, deberían ser un poquito más pícaros, o sea, no pícaros, sino un poquito más
vivos en la cuestión de que si vos te quedas 5 minutos más hoy, 5 minutos más mañana, esos 10 minutos más por día, siempre después llega una retribución, una devolución, ¿sí? Con esto, bueno, esto que decías de estar siempre mirando por ahí qué es lo que hacía falta o lo que no, hacía que el día de mañana siempre te tengan en cuenta si hay algún puesto vacante para subirte de rango, en lo que tiene que ver con los aumentos de sueldo también, en lo que tiene que ver que si el día de mañana necesitas irte más temprano porque tuviste algún problema, un problema de salud, no van a tener problema de hacerlo porque saben que sos un empleado que es responsable, que no falta, que llega a tiempo, que se interesa, que se involucra, que no genera disturbios, que trabaja y lo hace bien, que siempre está mirando qué es lo que hace falta. Entonces hay cosas que hay que comenzar a hacer un clic y comenzar a cambiarlas y bueno, y siempre llegan retribuciones por eso. Siempre llegan retribuciones, eso tiene que ver con la consideración. También ahí hay que tener un equilibrio, un equilibrio de parte en el caso de la superioridad también, de reconocer todo esto que el empleado me está dando. Así es, sí, eso también es muy importante. Sí, porque a veces ocurre, lo habíamos hablado cuando hablábamos del liderazgo a veces, que a veces la persona que más da, la recargo de trabajo y a total que hace poco no le doy tanto trabajo. Entonces esa persona también la tenemos que cuidar. Le tiene que cuidar el jefe, le tienen que cuidar los gerentes, los líderes, y esa persona también da lo mejor de sí para cuando en algún momento también existe la posibilidad de un ascenso, de alguna necesidad que él necesite. Y hoy por hoy, sobre todo, con los inconvenientes que socialmente a veces tenemos, entonces necesitamos cuidar nuestro puesto de trabajo. Entonces ahí también entra en lo que es el equilibrio de las dos partes, y está bueno que lo digas porque existen personas que sí se entregan muchísimo y la verdad son personas valiosas dentro de lo que es la organización. En las empresas es necesario trabajar sobre los talentos, por eso yo hacía hincapié en cada uno de estos talentos, porque los talentos generan acción. Bien decía, si se queda un poquito más tarde, vamos avanzando con otra cuestión, si me aporta ideas o en este momento que yo necesito que se quede para que hagamos, suponte, que pensemos ideas innovadoras para afrontar una situación actual que se presenta, también se queda, se involucra, o se va a su casa y está pensando y llama y tira la idea, y eso tiene que ver con un involucramiento y un compromiso de parte del empleado, de tener la camiseta puesta con esto que está haciendo. Y hay una frase que te quería dejar, que creer que todo tiene solución, porque a veces hablamos así, punchy para arriba, pero bueno, creer que todo que tiene solución no es optimismo, sino que es talento. Y ahí eso es lo que uno debe potenciar en cada ser humano, porque les digo que todos lo tienen, Si están dormidos es hora de despertarlos y desarrollarlos. Todos, cada uno de nosotros tenemos talentos en diferentes cosas. Claro. Yo cambio mucho el tono de voz. Ese es mi talento. Sí, me encanta cómo hablas. Me encanta, siempre te lo digo. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Y la verdad, interesantísimo el tema que trajiste para hoy, y es muy interesante también para la gente de las empresas, de las organizaciones, de las pequeñas pymes, de lo que sea, que estén atentos a todos estos tips que estás dando, porque la verdad que son muy importantes para el buen funcionamiento de cada una de aquellas empresas, pymes, pequeños negocios. Yo a veces me encuentro hablando mucho de las personas en sí, y yo siempre digo que hablo sobre las personas en sí, con todo lo que le pasa en determinados temas que a veces traemos aquí, porque las personas hacen a las organizaciones. Entonces, como hablamos a veces de la emocionalidad, de la confianza, de la autoestima, también tenemos que hablar de esto, de los talentos, porque la persona es un todo y está en todas partes, está en la casa, está con los amigos, está dentro de lo que es la organización, y es importante que nos cuidemos y que crezcamos juntos. Así es.
nunca mejor explicado. Muchísimas gracias, Lorena, te esperamos nuevamente el próximo lunes. Así es, con mucho gusto, gracias, muy amable. No, por favor, nos vamos con un poco más de música en esta mañana de Radio Vive y los esperamos nuevamente en horas de la tarde para seguir con nuestra programación. Hasta luego. 2, 1